Cuando mi esposa Clara me susurró, «Toma las llaves, vámonos ahora», mientras estacionábamos frente a la casa de nuestro hijo Marcos para mi fiesta de cumpleaños número 67, pensé que estaba bromeando con alguna de esas excentricidades que desarrollas después de 42 años de matrimonio. Había globos en el jardín, autos estacionados en la entrada, y podía ver las luces encendidas a través de las ventanas que prometían una celebración preparada con amor por nuestro único hijo y su esposa Patricia. Pero cuando miré a Clara, mi compañera de toda una vida, la mujer cuyo rostro conocía mejor que el mío propio, vi algo en sus ojos que no había visto en décadas, miedo puro y genuino. «Ernesto, por favor», insistió con voz temblorosa, sus manos aferrando mi brazo con una fuerza que me sorprendió. «Actúa como si nada estuviera mal, pero arranca este auto ahora mismo y conduce». Algo en su tono me hizo obedecer sin pensarlo, y mientras encendía el motor y me alejaba de la casa donde mi hijo supuestamente estaba esperando para celebrar mi vida, Clara cerró los ojos, respiró profundo y luego sacó su teléfono celular con manos temblorosas. «Hay algo raro allá dentro», dijo con voz apenas audible. «Mira esto». Lo que vi en la pantalla de ese teléfono me dejó completamente sin palabras. Me llamo Ernesto Villarreal. Tengo 67 años recién cumplidos, o casi cumplidos, considerando que acababa de huir de mi propia fiesta, cabello completamente blanco que alguna vez fue negro como el carbón, una cicatriz en la frente de un accidente de construcción en mi juventud, y 45 años de experiencia construyendo un negocio de ferreterías desde cero hasta convertirlo en una cadena de 18 tiendas en 5 estados. Soy esposo de Clara Mendoza de Villarreal, padre de Marcos Villarreal Mendoza, y hasta ese momento había creído que era un hombre que conocía a su familia. Clara y yo llevábamos casados 42 años. Nos conocimos cuando yo tenía 25 y ella 23, en una ferretería, irónicamente, donde ella trabajaba como cajera mientras estudiaba administración de empresas en la noche. Me enamoré de su sonrisa, de cómo trataba a cada cliente como si fuera importante, de su risa que sonaba como campanillas. Nos casamos un año después, y 2 años más tarde nació Marcos. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Marcos era nuestro único hijo. Habíamos intentado tener más, pero después de 3 pérdidas dolorosas, decidimos que Marcos sería suficiente. Y lo era, o al menos pensé que lo era. Lo criamos con amor, con disciplina, con valores. Trabajó en las ferreterías desde que tuvo edad suficiente para cargar cajas, aprendió el negocio desde abajo, fue a la universidad para estudiar administración de empresas como su madre. Se casó con Patricia hace 5 años, una mujer hermosa de 35 años que conoció en una conferencia de negocios. Patricia siempre me había parecido fría, esa es la palabra, elegante, sofisticada, educada, pero fría, como si siempre estuviera calculando algo detrás de esos ojos verdes. Clara nunca la había amado completamente. «Hay algo en ella que no me convence», me decía, pero yo había descartado sus preocupaciones como la típica tensión entre suegra y nuera. Ahora, mientras conducía sin rumbo por las calles de la ciudad, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, miré las fotografías que Clara había logrado tomar secretamente en la casa de Marcos antes de que me recogiera. La primera foto mostraba la mesa del comedor de Marcos, pero no había comida ni decoraciones de fiesta. En su lugar, había montones de documentos legales esparcidos. Amplié la imagen con dedos temblorosos. Podía leer algunos encabezados: transferencia de propiedad, poder notarial, venta de acciones. «¿Cuándo tomaste estas fotos?», pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí. «Hace 1 hora», respondió Clara. «Llegué temprano para ayudar con los preparativos. Marcos estaba en el jardín arreglando los globos y Patricia estaba en la cocina supuestamente preparando bocadillos. Entré a la casa para usar el baño y escuché voces en el comedor. Hablaban en voz baja, así que me acerqué. ¿Quiénes? Patricia y 2 hombres que no reconocí. Uno parecía abogado. Llevaba traje elegante, portafolio de cuero. El otro era más joven, tal vez 30 y tantos, pero había algo peligroso en él,
como si no fuera la clase de persona que normalmente está en reuniones de negocios legítimas. Pasé a la siguiente foto. Esta mostraba a Patricia, de espaldas, hablando con el hombre del traje. Sobre la mesa, claramente visible, había lo que parecía ser un documento con el membrete de mi empresa. Ferreterías Villarreal, C.A. de C.B. ¿Qué están haciendo con documentos de mi empresa?, susurré. Sigue mirando, dijo Clara. La tercera foto me golpeó como un puñetazo. Era un documento ampliado y aunque la foto estaba ligeramente borrosa, podía leer suficiente. Por medio de la presente, yo, Ernesto Villarreal Sánchez, en pleno uso de mis facultades mentales. Y más abajo, transfiero la totalidad de las acciones y propiedades. Dios mío, mi voz salió como un gemido. Clara, ¿qué es esto? Hay más, dijo, pasando a la siguiente foto. Esta mostraba un cheque enorme, $3 millones, hecho a nombre de una empresa que no reconocí. Inversiones Sandoval Holdings. ¿Sandoval?, dije. Ese es el apellido de soltera de Patricia. Exacto. Pasé a las últimas fotos. Una mostraba al hombre más joven, el que Clara había descrito como peligroso, entregándole algo a Patricia. Parecía ser una carpeta gruesa. Otra foto mostraba a Marcos entrando al comedor, su expresión visible incluso en la foto granulada. Lucía nervioso, culpable. Cuando vi todo eso, continuó Clara, me escondí detrás de la puerta de la cocina. Escuché parte de su conversación. Patricia le decía a Marcos, cuando tu padre llegue, actúa normal. La fiesta es la coartada perfecta. Para cuando termine la noche, todo estará firmado y no podrá hacer nada. El mundo se inclinó a mi alrededor. Tuve que detenerme en el arcén de la carretera porque mis manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. ¿Marcos está robándome? La pregunta salió como un susurro roto. ¿Nuestro hijo? No lo sé, respondió Clara, y por primera vez desde que comenzó todo esto, vi lágrimas en sus ojos. No quiero creerlo. Pero Ernesto, hay algo más que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho hace semanas, pero no quería preocuparte sin estar segura. ¿Qué? ¿Recuerdas hace 6 meses, cuando Marcos te pidió que firmaras ese poder notarial? Dijo que era para facilitar las operaciones del negocio mientras tú disfrutabas de tu semi-jubilación. Lo recordaba. Marcos había sido muy persuasivo. Papá, tienes 67 años. Has trabajado toda tu vida. Déjame manejar el día a día. Tú y mamá merecen viajar, descansar, disfrutar. Solo necesito que firmes esto para que pueda tomar decisiones operativas sin molestarte con cada detalle. Había sonado razonable, amoroso incluso, así que firmé. ¿Qué hay con eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya estaba comenzando a entender. He estado revisando los estados de cuenta bancarios, Ernesto, las declaraciones de la empresa. Hay transferencias que no entiendo, propiedades que hemos tenido durante años que de repente aparecen como vendidas, cuentas que se están vaciando. ¿Cuánto? No estoy segura, millones, tal vez todo. El silencio en el auto era tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis hombros, al que había enseñado a andar en bicicleta, con quien había construido casas de madera en el jardín trasero, el joven que había llorado en mi hombro cuando su primer amor le rompió el corazón, el hombre que había pronunciado un discurso hermoso en mi fiesta de 60 años sobre cómo yo era su héroe. Ese hombre, aparentemente, me estaba robando todo, o peor, estaba siendo manipulado para hacerlo. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz pequeña y asustada de una manera que no había escuchado en décadas. Miré el reloj. Eran las 6:45 de la tarde. Mi fiesta había estado programada para las 7. En este momento, los invitados estarían comenzando a llegar. Marcos y Patricia estarían sonriendo, sirviendo bebidas, esperándome para firmar lo que fuera que tuvieran preparado. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. ¿A quién llamas?, preguntó Clara. A alguien que puede ayudarnos a descubrir qué demonios está pasando antes de que sea demasiado tarde. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. Ernesto. Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué necesitas? Roberto, dije hablando con el investigador privado que había usado años atrás para problemas de la empresa. Necesito que vengas al Hotel Presidente ahora mismo y trae todo lo que puedas encontrar sobre alguien llamada
Patricia Sandoval de Villarreal, mi nuera. Necesito saber quién es realmente. Y lo necesito esta noche. Roberto Guzmán llegó al Hotel Presidente exactamente 45 minutos después de mi llamada. Lo conocía desde hacía 20 años. Un ex policía convertido en investigador privado que había ayudado a mi empresa con casos de fraude interno y verificaciones de antecedentes para puestos ejecutivos. Era un hombre de 50 y tantos años, fornido, con bigote gris y ojos que nunca dejaban de analizar todo a su alrededor. Cuando entró a nuestra suite, Clara había insistido en que rentáramos una habitación grande donde pudiéramos pensar con claridad. Llevaba su laptop, una tableta y esa expresión seria que recordaba de casos anteriores. Ernesto, Clara, nos saludó con un abrazo breve. Cuéntame todo. Por teléfono sonabas como si el mundo se estuviera acabando. Tal vez lo está, respondí, y durante la siguiente media hora le conté todo. La fiesta cancelada, las fotos de Clara, los documentos, las transferencias bancarias, el poder notarial que había firmado 6 meses atrás. Roberto tomó notas meticulosas en su tableta, haciendo preguntas ocasionales, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. ¿Puedo ver las fotos?, preguntó finalmente. Clara le pasó su teléfono. Roberto amplió cada imagen, estudiándola con la intensidad de alguien que sabe exactamente qué buscar. Cuando llegó a la foto del hombre joven que Clara había descrito como peligroso, sus cejas se elevaron. «Este hombre», dijo señalando la pantalla, «lo reconozco. Se llama Javier Sandoval. Tiene antecedentes. Fraude inmobiliario, estafa de inversiones. Pasó 3 años en prisión hace una década. Salió hace 5 años. El corazón me dio un vuelco. ¿Sandoval? ¿Como Patricia?» «Exacto. Dame un momento». Roberto comenzó a teclear en su laptop con velocidad sorprendente para alguien de su edad. Después de unos minutos, giró la pantalla hacia nosotros. Javier Sandoval, 38 años. Y mira esto. Patricia Elena Sandoval Robles, 35 años. Hermanos, comparten los mismos padres. Patricia tiene un hermano criminal, susurré. Nunca lo mencionó. En 5 años de matrimonio con Marcos, nunca mencionó tener un hermano. Hay más, continuó Roberto, sus dedos volando sobre el teclado. Patricia Sandoval estuvo casada antes, con un hombre llamado Alberto Fuentes, empresario textil. Se casaron en 2015. Alberto murió en 2017 en un accidente automovilístico. La palabra accidente quedó suspendida en el aire como una acusación. ¿Y?, preguntó Clara, inclinándose hacia adelante. Y Patricia heredó todo. Aproximadamente $8 millones en activos, propiedades, inversiones. Alberto no tenía hijos de matrimonios anteriores. Sus padres ya habían fallecido. Patricia era la única heredera. Eso no es necesariamente sospechoso, dije, aunque mi voz carecía de convicción. La gente muere en accidentes. Cierto, asintió Roberto. Pero mira esto. Abrió otro archivo. El reporte del accidente. Alberto Fuentes perdió el control de su auto en una carretera de montaña. Se salió del camino, cayó por un barranco. El reporte dice que probablemente se quedó dormido al volante. Pero había algo extraño. El sistema de frenos del auto había sido revisado apenas una semana antes del accidente. Estaba en perfectas condiciones. Y Alberto era conocido por ser un conductor extremadamente cuidadoso. Nunca conducía cansado. ¿Hubo investigación?, preguntó Clara. Mínima. Patricia era la viuda afligida. No había evidencia clara de juego sucio, y ella tenía coartada. Estaba en una convención de negocios en otra ciudad cuando sucedió el accidente. Testigos confirmaron que estuvo ahí todo el fin de semana. ¿Y su hermano Javier?, pregunté. ¿Dónde estaba él? Roberto sonrió con satisfacción. Esa es la pregunta correcta. Javier acababa de salir de prisión 4 meses antes. Según registros que pude encontrar, Patricia lo contrató como consultor en su nueva empresa de inversiones que estableció después de heredar el dinero de Alberto. Una empresa llamada, consultó sus notas, Inversiones Sandoval Holdings. El nombre me golpeó como electricidad. Ese es el nombre en el cheque. El cheque de $3 millones en las fotos de Clara. Exactamente. Así que tenemos a Patricia, quien heredó millones después de la muerte conveniente de su primer esposo, a su hermano criminal quien trabaja para ella, y ahora documentos que sugieren que están extrayendo dinero de tu empresa. Roberto me miró directamente. Ernesto,
Creo que has sido marcado como su próxima víctima. El pánico comenzó a establecerse, frío y pesado en mi estómago. ¿Qué hay de Marcos? ¿Está involucrado voluntariamente o...? Esa es la pregunta del $1.000.000, dijo Roberto. Podría estar siendo manipulado, podría estar siendo chantajeado, o podría ser cómplice consciente. Necesito investigar más para saberlo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 24 horas para lo básico, 48 para algo más profundo. Pero Ernesto, necesito preguntarte algo importante. ¿Cuánto acceso le diste a Marcos cuando firmaste ese poder notarial? La pregunta me hizo sentir enfermo. Amplio acceso. Podía hacer transacciones hasta cierto límite sin mi aprobación. Podía firmar contratos operativos, podía... Me detuve recordando. Dios. Podía vender propiedades si lo consideraba necesario para las operaciones del negocio. ¿Y tenía acceso a tus cuentas bancarias personales? Solo a una cuenta conjunta que usamos para gastos de la empresa. Pero esa cuenta, el horror comenzó a asentarse. Esa cuenta está vinculada a mis otras cuentas para facilitar las transferencias. Roberto cerró los ojos brevemente. Ernesto, mañana a primera hora necesitas ir a tu banco. Necesitas revisar cada cuenta, cada transacción de los últimos 6 meses. Necesitas saber exactamente cuánto daño se ha hecho ya. ¿Y si es demasiado? Mi voz se quebró. ¿Y si ya se llevaron todo? Entonces lo recuperamos, dijo Roberto firmemente, y los metemos a prisión en el proceso. Pero primero necesitamos saber con qué estamos tratando. Clara, quien había estado silenciosa durante los últimos minutos, finalmente habló. Hay algo más, algo que no le dije a Ernesto todavía porque no quería creerlo. Ambos la miramos. Ella respiró profundo. Hace 3 semanas recibí una llamada de nuestro contador Miguel Sánchez. Dijo que había algunas irregularidades en los libros que quería discutir conmigo antes de hablar con Ernesto. Dijo que Marcos había estado presionándolo para que firmara ciertos documentos y que algo no le parecía correcto. Y presioné, y le dije que esperara, que hablaríamos todos juntos. Programamos una reunión para esa misma semana, pero 2 días antes de la reunión, Miguel llamó para cancelar. Sonaba diferente, nervioso. Dijo que había cometido un error, que todo estaba bien, que había malinterpretado algunas cosas. ¿Crees que alguien lo presionó?, preguntó Roberto. No lo sé, pero cuando traté de llamarlo de nuevo la semana pasada, su asistente me dijo que Miguel había tomado vacaciones inesperadas, que estaría fuera por tiempo indefinido. Roberto comenzó a teclear furiosamente. ¿Miguel Sánchez, contador de Ferreterías Villarreal? Sí, dame su número. Voy a rastrearlo. Roberto trabajó en su laptop durante las siguientes 2 horas. Mientras Clara y yo ordenábamos comida al cuarto, ninguno de los dos podía imaginar salir del hotel en ese momento. Mi teléfono había sonado 17 veces. Marcos, Patricia, números que no reconocía. Había ignorado todas las llamadas, pero cada vibración me hacía saltar. Finalmente, llegó un mensaje de texto de Marcos. Papá, ¿dónde están? Todos están preocupados. ¿Tu fiesta? ¿Pasó algo? Por favor, llámame. La parte más horrible era que sonaba genuino, como mi hijo preocupado. ¿O era solo un buen actor? No respondas todavía, dijo Roberto sin levantar la vista de su pantalla. Mientras más tiempo pasen sin saber dónde estás, más nerviosos se pondrán. Y la gente nerviosa comete errores. Pero Marcos podría estar genuinamente preocupado, protesté. Si está siendo manipulado por Patricia, entonces descubriremos eso, interrumpió Roberto. Pero hasta que sepamos con certeza, no podemos confiar en nadie, ni siquiera en tu hijo. Las palabras eran como cuchillos, pero sabía que tenía razón. Alrededor de las 10 de la noche, Roberto finalmente levantó la vista. Su expresión era sombría. Miguel Sánchez no está de vacaciones, anunció, o al menos no voluntariamente. Rastreé su teléfono celular. Sí, tengo contactos que pueden hacer eso, y está en una clínica privada en las afueras de la ciudad. Una clínica psiquiátrica llamada Centro de Salud Mental Esperanza. ¿Una clínica psiquiátrica? Clara se puso de pie. ¿Por qué estaría Miguel ahí? Esa es la pregunta. Llamé a la clínica haciéndome pasar por un familiar. Me dijeron que Miguel Sánchez fue admitido hace 2 semanas por estrés severo y episodio psicótico, que está bajo observación y que los visitantes están restringidos por orden médica. ¿Quién lo admitió?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Su familia preocupada.
específicamente un sobrino llamado Marcos Villarreal. El silencio que siguió era ensordecedor. Clara se dejó caer en el sofá, su rostro pálido. Yo no podía moverme, no podía pensar. Mi hijo había internado a nuestro contador en una institución psiquiátrica. «Espera», dije finalmente, mi voz sonando extraña. «Miguel no tiene familia cercana. Sus padres murieron hace años. No tiene hermanos. Marcos no es su sobrino. Lo sé, pero aparentemente presentó documentos que lo probaban, documentos que estoy seguro eran falsos, y pagó por adelantado 3 meses de tratamiento, 200,000 pesos, en efectivo. Dios mío», susurró Clara. Lo silenciaron. Miguel descubrió lo que estaban haciendo y lo encerraron. «Eso parece, y hay más». Roberto abrió otra pantalla. «Hice algunas llamadas a contactos en el sistema bancario. Mañana necesitarás autorización oficial, pero pude obtener información preliminar. En los últimos 6 meses, se han realizado 23 transferencias significativas de cuentas corporativas de Ferreterías Villarreal, algunas a Inversiones Sandoval Holdings, otras a cuentas offshore en las Islas Caimán y algunas a una cuenta personal a nombre de Marcos Villarreal». «¿Cuánto?». Mi voz era apenas un susurro. «En total, aproximadamente 15 millones de pesos». El cuarto comenzó a girar. 15 millones. Era una fracción de lo que valía mi empresa. La compañía valía cerca de 200 millones, pero seguía siendo una cantidad devastadora. «¿Y las propiedades?», preguntó Clara. «Mencionaste que algunas propiedades habían sido vendidas». Roberto asintió sombríamente. 3 propiedades comerciales que poseías han sido vendidas en los últimos 4 meses, 2 bodegas y un local comercial. Precios de venta, ligeramente por debajo del valor de mercado, suficiente para hacer las ventas rápidas, pero no tan bajo como para levantar banderas rojas inmediatas. Dinero de las ventas, transferido a cuentas que estoy rastreando. «¿Quién autorizó esas ventas?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Marcos Villarreal, actuando bajo el poder notarial que le otorgaste. Todo técnicamente legal, si nos basamos en el documento que firmaste». Me dejé caer en una silla, sintiendo el peso de 67 años presionando sobre mí como nunca antes. Había construido ese negocio desde cero. Había trabajado 18 horas al día durante décadas. Había sacrificado vacaciones, tiempo con mi familia, mi propia salud, para crear algo que pudiera dejar como legado. Y ahora mi propio hijo lo estaba desmantelando, o eso parecía. «Roberto», dije lentamente, «necesito saber algo. ¿Es posible que Marcos esté siendo coaccionado de alguna manera? ¿Chantajeado? Es posible. De hecho, estaba pensando en eso». Roberto se reclinó en su silla. «Patricia tiene un historial de manipulación. Su hermano Javier tiene experiencia en estafas complejas. Si quisieran controlar a Marcos, ¿cómo lo harían? Deudas», dijo Clara repentinamente. Marcos mencionó hace unos meses que había hecho algunas inversiones personales que no habían salido bien. Dijo que había perdido algo de dinero, pero que no era importante. «¿Cuánto dinero?», preguntó Roberto. No dijo específicamente, pero parecía preocupado cuando lo mencionó. Inusualmente preocupado. Roberto comenzó a tomar notas. «Necesito investigar las finanzas personales de Marcos. Si tiene deudas significativas, especialmente con gente peligrosa, eso podría ser la palanca que Patricia está usando. ¿Puedes averiguarlo?». «Puedo intentarlo, pero llevará tiempo». Mientras tanto, Roberto me miró directamente. «Necesitas tomar algunas decisiones difíciles, Ernesto. Mañana por la mañana, cuando abran los bancos, necesitas ir y revocar el poder notarial. Inmediatamente. Si hago eso, Marcos sabrá que lo descubrimos. Ya lo sabe, o al menos sospecha. No apareciste a tu propia fiesta y no has respondido sus llamadas. Ellos saben que algo está mal. La pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto?». Como si hubiera sido invocado, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era Patricia. Miré la pantalla viendo su foto, sonriente, hermosa, la perfecta nuera en apariencia. «No contestes», ordenó Roberto. «¿Y si dice algo importante? ¿Algo que pueda ayudarnos a entender qué está pasando?». Roberto consideró esto por un momento. «Está bien, pero ponla en altavoz y actúa confundido, como si no supieras nada». Con manos temblorosas, contesté el teléfono. «Papá Ernesto». La voz de Patricia sonaba preocupada, casi al borde de las lágrimas. «Gracias a Dios».
Hemos estado tan preocupados. ¿Dónde están usted y Clara? Marcos está destrozado. Pensó que algo terrible había pasado. Patricia, dije, tratando de que mi voz sonara confundida en lugar de acusatoria. Lo siento. Clara no se sentía bien. Tuvimos que irnos. ¿Por qué no llamaron? Teníamos a toda la familia aquí. Su hermana Carolina vino desde Monterrey. Los empleados de las ferreterías, todos esperando. Carolina, mi hermana menor. ¿Ella había estado ahí? Lo siento, repetí. Fue todo muy repentino. Clara está... Miré a mi esposa, quien asintió dándome permiso para usar su salud como excusa. Está con náuseas. Posible intoxicación alimentaria. Estamos en un hotel cerca del hospital. Por precaución. Oh, no. ¿Qué hospital? Marcos y yo podemos ir ahora mismo. No. Ya está mejor. Los doctores dicen que solo necesita descanso. Estaremos bien. Hubo una pausa. Cuando Patricia habló nuevamente, su voz había cambiado sutilmente. Todavía preocupada, pero había algo más debajo, algo más frío. Papá Ernesto, antes de que se fueran, Clara entró a la casa. Vio algo en la sala o el comedor. Mi corazón se aceleró. Miré a Roberto, quien me hizo señas de que continuara. ¿Ver algo? No, ¿por qué? Oh, nada importante. Solo teníamos algunos documentos de trabajo esparcidos, documentos de la empresa. No queríamos que se preocupara por asuntos de negocios en su cumpleaños. No vi nada. Mentí. Como dije, Clara no se sentía bien. Apenas entramos antes de tener que salir corriendo. Otra pausa. Más larga esta vez. Entiendo. Bueno, cuando Clara se sienta mejor, podemos reprogramar la fiesta. Tal vez el próximo fin de semana. Sí, eso sería bueno. Y papá Ernesto, hay algunos documentos que Marcos necesita que firme. Para la empresa. Nada urgente. Pero cuando tenga tiempo, ¿qué tipo de documentos? ¿O solo actualizaciones rutinarias, renovaciones de contratos? Marcos puede explicarle mejor. Tal vez mañana podrían reunirse para el desayuno. En la oficina, temprano, en la oficina, donde ellos tendrían control del ambiente, donde podrían tener esos documentos listos. Claro, dije. Mañana. ¿A qué hora? ¿8 de la mañana? Perfecto. Maravilloso. Cuídese, papá Ernesto. Y dígale a Clara que esperamos que se sienta mejor. Colgó. Los tres nos quedamos en silencio por un momento. Está presionando, dijo Roberto. Quiere que firmes algo mañana. Sea lo que sea, estoy seguro de que es la pieza final de su plan. No dormí esa noche. Clara tampoco. Nos quedamos despiertos en la suite del hotel, revisando documentos en la laptop de Roberto, tratando de entender la magnitud de lo que enfrentábamos. Roberto había traído café, mucho café, y a las 3 de la mañana seguíamos encontrando más evidencia de la traición sistemática que había estado ocurriendo bajo mis narices durante meses. «Mira esto», dijo Roberto, girando la pantalla hacia mí. «Encontré el registro de una empresa registrada hace 8 meses. Villarreal Investments International. ¿Te suena familiar?» Negué con la cabeza. «Nunca he oído hablar de ella, pues tú eres el presidente registrado de la junta directiva, o al menos tu nombre está en los documentos de constitución. Y mira quiénes son los otros miembros de la junta: Marcos Villarreal, Patricia Sandoval de Villarreal y Javier Sandoval. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada para crear esa empresa. ¿Estás seguro? Piensa. En los últimos 8 meses Marcos te pidió firmar algo. Documentos que dijo que eran rutinarios. La memoria me golpeó como un relámpago. El poder notarial. Cuando lo firmé, había otros documentos. Marcos dijo que eran actualizaciones de pólizas de seguros, renovaciones de contratos con proveedores. Había como 20 páginas. Yo solo firmé donde me indicó. Roberto cerró los ojos brevemente. Te hizo firmar la constitución de la empresa camuflada entre otros documentos. Es una táctica clásica, apilar el documento importante entre muchos otros para que no lo notes. Pero, ¿por qué crear una empresa con mi nombre? Para transferir activos. Mira, Roberto abrió otra pantalla. Villarreal Investments International ha estado comprando propiedades que previamente pertenecían a Ferreterías Villarreal. Marcos las vende de tu empresa a esta nueva empresa a precios ligeramente reducidos. Técnicamente todo parece legal. Consolidación corporativa, reestructuración de activos, pero en realidad está moviendo tu riqueza a una entidad que él, Patricia y Javier controlan. ¿Y luego qué?
preguntó Clara. ¿Cuál es el endgame? Mi teoría, dijo Roberto, es que el plan es hacer que Ernesto parezca mentalmente incompetente. Con toda la reestructuración completa, presentarían documentos médicos, probablemente falsos, que demuestran que Ernesto está sufriendo demencia o alguna otra condición que afecta su capacidad de decisión. Marcos, como hijo preocupado y con poder notarial completo, tomaría control total, y eventualmente, Ernesto sería completamente removido de todas las empresas, posiblemente incluso declarado legalmente incompetente. La idea era tan monstruosa que casi no podía procesarla. ¿Y qué hay de Clara? Ella es mi esposa, tiene derechos, Por eso ella también tendría que ser neutralizada de alguna manera. Tal vez la misma táctica, declararla incapaz de tomar decisiones. O tal vez, Roberto dudó. ¿O tal vez qué?, presionó Clara. O tal vez un accidente, como el que mató al primer esposo de Patricia. El silencio que siguió era horrible. Clara tomó mi mano, apretándola fuerte. No voy a permitir que eso pase, dije firmemente. Vamos a detenerlos. ¿Pero cómo? Si confrontamos a Marcos ahora sin evidencia sólida que pueda usar la policía, solo les daremos tiempo para cubrir sus huellas. Tienes razón, asintió Roberto. Necesitamos ser inteligentes sobre esto. Mañana, bueno, en unas horas, necesitas ir al banco como planeamos. Revoca el poder notarial. Congela todas las cuentas. Detén cualquier transacción adicional. Eso comprará tiempo. ¿Y la reunión con Marcos y Patricia? ¿La que programamos para las 8? No vayas. Llama a Marcos. Di que Clara está peor, que están en el hospital. Sigue con la excusa de la intoxicación alimentaria. Eso nos dará el día de hoy para investigar más. Pero sospecharán. Ya sospechan, interrumpió Roberto. El daño está hecho. Ahora se trata de quién actúa más rápido. A las 7 de la mañana, Clara y yo nos preparamos para ir al banco. Habíamos decidido que íbamos juntos. No quería dejarla sola, no después de la insinuación de Roberto sobre posibles accidentes. Mientras nos vestíamos, mi teléfono sonó. Era mi hermana Carolina. Carolina, contesté poniéndola en altavoz. Ernesto, gracias a Dios. ¿Qué pasó anoche? Conduje 4 horas desde Monterrey para tu fiesta y ni siquiera apareciste. Marcos estaba devastado. Dijo que Clara estaba enferma, pero... Espera, Carolina. ¿Cuándo hablaste con Marcos sobre la fiesta? Hace como 3 semanas. Me llamó personalmente. Me dijo que era una fiesta sorpresa, que querían reunir a toda la familia. Incluso me ofreció pagar mi hotel. ¿Te ofreció pagar tu hotel? Sí. Dijo que era su regalo para ti, que quería asegurarse de que toda tu familia pudiera estar ahí. Fue muy dulce. ¿Por qué? Miré a Roberto, quien estaba tomando notas furiosamente. Carolina, necesito preguntarte algo. Cuando llegaste a la fiesta, ¿viste algo inusual? ¿Algo extraño? ¿Extraño como qué? Como gente que no conocías. Hombres de traje. Documentos. Hubo una pausa. Bueno, ahora que lo mencionas, había un hombre que parecía fuera de lugar. Traje caro, maletín ejecutivo. Estaba hablando con Patricia en la cocina. Pensé que tal vez era un cliente de su empresa o algo así. ¿Escuchaste algo de lo que decían? No realmente. Solo recuerdo que cuando entré para dejar un regalo, se callaron abruptamente. Patricia se veía molesta de que hubiera interrumpido. Me pidió que esperara en la sala. ¿Y lo hiciste? Sí, pero Ernesto, ¿qué está pasando? ¿Estás en problemas? Dudé preguntándome cuánto debía decirle a mi hermana. Carolina era abogada, una muy buena abogada especializada en derecho corporativo. Si alguien podía ayudarnos legalmente, era ella. Carolina, dije lentamente, necesito que vengas al Hotel Presidente, habitación 847, ahora, y trae tu maletín de trabajo. Creo que voy a necesitar representación legal. ¿Qué? Ernesto, me estás asustando. Ven, te explicaré todo cuando llegues. Y Carolina, no le digas a nadie dónde vas, especialmente no a Marcos o Patricia. Marcos, Ernesto, ¿qué tiene que ver tu hijo con...? Por favor, solo ven. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Roberto me miraba con aprobación. Buena decisión. Necesitas un abogado de confianza, y Carolina es familia de sangre. Es menos probable que esté involucrada en esto. Carolina llegó 40 minutos después, luciendo preocupada y confundida. Era 5 años menor que yo, 62 años. Cabello negro apenas tocado por el gris,
siempre impecablemente vestida, incluso a las 8 de la mañana. Cuando entró a la habitación y vio a Roberto con todas sus computadoras y documentos esparcidos, su expresión de abogada se activó inmediatamente. «Está bien, Ernesto, explica. ¿Qué está pasando?» Durante la siguiente hora le contamos todo. Las fotos de Clara, las transferencias bancarias, las propiedades vendidas, la empresa falsa registrada con mi nombre, Miguel Sánchez en la institución psiquiátrica, el pasado de Patricia con su primer esposo muerto. Carolina escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta legal que había sacado de su maletín. Cuando terminamos, se quedó en silencio por un largo momento, estudiando sus notas. «Esto es grave», dijo finalmente. «Muy grave. Si todo lo que Roberto ha encontrado es verificable, estamos hablando de fraude masivo, posiblemente conspiración. El hecho de que internaran a Miguel en una institución psiquiátrica bajo pretextos falsos podría ser secuestro. Y si Patricia realmente estuvo involucrada en la muerte de su primer esposo, ¿puedes ayudarnos?», pregunté. «Por supuesto, pero necesitamos actuar rápido y con cuidado. Primero, vamos al banco, ahora mismo». El banco abrió a las 9 de la mañana. Carolina, Clara y yo llegamos exactamente a esa hora, con Roberto esperando en el auto. Su presencia podría haber levantado sospechas innecesarias. El gerente del banco, Rodrigo Chávez, era un hombre que conocía desde hacía 15 años. Cuando le expliqué que necesitaba revisar todas mis cuentas inmediatamente y revocar poderes notariales, su expresión profesional se agrietó ligeramente. «Señor Villarreal, ¿hay algún problema?», preguntó mientras nos conducía a su oficina privada. «Eso es lo que necesito que me ayudes a determinar, Rodrigo». Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada cuenta, cada transacción de los últimos 6 meses. Lo que descubrimos fue peor de lo que Roberto había anticipado. No eran 15 millones los que habían sido transferidos, eran 23 millones de pesos, y las cuentas continuaban sangrando. Había transferencias programadas para ejecutarse en los próximos días que sumarían otros 8 millones. «Dios mío», susurré mientras Rodrigo imprimía documentos tras documentos. «Todo esto fue autorizado por Marcos usando el poder notarial». «Sí», confirmó Rodrigo, su rostro pálido. «Señor Villarreal, debo admitir que algunas de estas transacciones me parecieron inusuales, especialmente las transferencias a cuentas offshore, pero técnicamente todo estaba dentro de los parámetros del poder notarial que usted firmó. Y su hijo proporcionó justificaciones, inversiones internacionales, diversificación de cartera». «Rodrigo», dijo Carolina con su voz de abogada, fría y precisa, «necesitamos detener todas las transacciones pendientes inmediatamente, y necesitamos congelar cualquier cuenta donde Marcos Villarreal tenga autorización. Puedo hacer eso, pero necesitaré que el señor Villarreal firme una revocación formal del poder notarial». «Hazlo», dije. «Ahora». Mientras Rodrigo preparaba los documentos, mi teléfono comenzó a sonar. «Marcos». «Otra vez». Miré a Carolina, quien negó con la cabeza. «Todavía no. Cuando hayamos asegurado todo aquí, entonces podemos confrontarlo». Pero el teléfono siguió sonando. Luego llegó un mensaje de texto. «Papá, por favor, estoy preocupado. ¿Dónde están? Necesito hablar contigo. Es urgente sobre mamá». «¿Sobre mamá?». Clara leyó el mensaje sobre mi hombro. «¿Qué quiere decir con eso?». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Otro mensaje llegó. «Papá, encontramos algo en la casa, en el estudio de mamá. Algo que necesitas ver, por favor, llámame». «Es una trampa», dijo Carolina. «Están tratando de hacerte volver a la casa donde tienen control». Probablemente tenía razón, pero había algo en ese mensaje que me perturbaba. El estudio de Clara. ¿Qué podrían haber encontrado ahí? Firmé todos los documentos que Rodrigo puso frente a mí. Revocación del poder notarial, congelamiento de cuentas, cancelación de todas las transferencias pendientes. Con cada firma, sentía como si estuviera cortando un cordón umbilical con mi hijo, pero no tenía opción. «Rodrigo», dije cuando terminamos, «necesito que me hagas un favor más. Si Marcos o Patricia vienen al banco hoy, y creo que lo harán cuando descubran lo que hice, no les digas nada sobre esto. Diles que no puedes discutir mis cuentas sin mi autorización. ¿Entiendes?». «Entiendo. Pero, señor Villarreal,
Debo advertirle, ellos van a saber que algo cambió cuando intenten hacer la próxima transacción y sea rechazada. Lo sé, pero cada hora que podamos mantenerlos en la oscuridad nos da ventaja. Salimos del banco a las 11:30. Roberto nos estaba esperando en el auto y cuando subimos su expresión era sombría. «Encontré algo», dijo sin preámbulo, «sobre el primer esposo de Patricia, Alberto Fuentes». «¿Qué encontraste?», preguntó Carolina, sacando su libreta. «Hice algunas llamadas a contactos en la fiscalía. El caso de la muerte de Alberto nunca fue completamente cerrado. Hubo un investigador, un detective llamado Ramón Torres, que siempre sospechó que había más de lo que parecía, pero fue presionado por sus superiores para cerrar el caso. Presión que, según Torres, vino de muy arriba. Alguien con mucha influencia. Javier, sugerí, el hermano de Patricia. Eso pensé inicialmente, pero Javier acababa de salir de prisión. No tenía ese tipo de conexiones. No, esto era alguien más, alguien con poder real. Así que cavé más profundo. Roberto sacó su tablet. El padre de Patricia y Javier, Sebastián Sandoval, murió hace 3 años. Pero antes de morir era alguien muy importante, juez federal. El silencio en el auto era absoluto. Un juez federal, repitió Carolina lentamente. Eso explicaría la presión para cerrar la investigación sobre Alberto. Exacto. Sebastián Sandoval tenía amigos en lugares altos, jueces, fiscales, políticos. Si su hija mató a su esposo, o conspiró para matarlo, él habría tenido el poder para asegurarse de que nunca se investigara apropiadamente. ¿Pero por qué?, preguntó Clara. Si Patricia ya iba a heredar todo, ¿por qué matar a Alberto? Tal vez él estaba a punto de cambiar su testamento, sugirió Roberto. O tal vez descubrió algo sobre ella. O tal vez simplemente era más rentable tenerlo muerto ahora en lugar de pasar por un divorcio costoso. ¿Y el accidente?, pregunté. ¿Encontraste algo sobre cómo realmente murió? Roberto asintió. Torres, el detective, me envió sus notas personales del caso. Nunca estuvieron en el archivo oficial. Las guardó por si algún día podía reabrir la investigación. Según sus notas, el auto de Alberto tenía señales de haber sido manipulado. Específicamente, el sistema de dirección asistida había sido comprometido de una manera que habría hecho muy difícil controlar el vehículo a altas velocidades en carreteras de montaña. ¿Sabotaje? Torres estaba convencido, pero no tenía pruebas suficientes. Y cuando trató de conseguir una orden para investigar más a fondo, fue bloqueado. Su capitán le dijo que dejara el caso, que estaba hostigando a una viuda inocente. Torres fue transferido a otra división poco después. ¿Dónde está Torres ahora?, preguntó Carolina. Jubilado, pero está dispuesto a hablar con nosotros. Y lo mejor, guardó copias de todas sus notas, todas sus sospechas, evidencia que podría ser crucial si alguna vez se reabre el caso. Necesitamos hablar con él, dije. Hoy. Ya lo arreglé. Nos reuniremos con él a las 3 de la tarde en su casa. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Patricia. Miré la pantalla, viendo su foto sonriente, y sentí algo oscuro y frío en mi estómago. Esta mujer que había cenado en mi mesa, que había celebrado Navidades con nosotros, que me llamaba Papá Ernesto, posiblemente era una asesina, y ahora tenía sus garras en mi hijo. ¿Contesto?, pregunté. Carolina consideró por un momento. Contesta, pero ponla en altavoz. Mantén la historia de Clara enferma, y trata de averiguar qué quieren realmente. Contesté al cuarto timbrazo. Patricia, Papá Ernesto, finalmente. Su voz sonaba aliviada, pero había algo debajo. Tensión. ¿Hemos estado tan preocupados? ¿Cómo está Clara? Mejor. Los doctores dicen que necesita descanso. ¡Qué bueno! Mire, sé que este no es el mejor momento, pero Marcos realmente necesita hablar con usted sobre algo importante que encontramos. ¿Qué encontraron? Preferiríamos explicarlo en persona. ¿Puede venir a su casa o podemos ir nosotros al hotel donde están? No, Clara necesita silencio. No pueden decirme por teléfono. Hubo una pausa. Escuché voces de fondo. Marcos hablando con Patricia, pero no podía distinguir las palabras. Papá Ernesto. La voz de Patricia había cambiado sutilmente. Encontramos algunos documentos en el estudio de Clara, documentos legales, y necesitamos que nos explique de qué se tratan. ¿Qué tipo de documentos? Documentos sobre transferencias de propiedad, instrucciones testamentarias, cosas que no sabíamos que existían. Mi mente giró.
¿Qué documentos? Clara no tenía nada así en su estudio. A menos que... Patricia, no sé de qué estás hablando. Bueno, tal vez Clara lo sabe. ¿Podemos hablar con ella? Está dormida. Los medicamentos. Ya veo. Otra pausa. Papá Ernesto, necesito ser directa con usted. Estos documentos sugieren que Clara ha estado haciendo planes que no lo incluyen a usted. Transferencias de activos a su nombre únicamente. Cambios testamentarios que la harían la única beneficiaria de todo. Honestamente, estamos preocupados de que alguien la esté manipulando. La acusación era tan absurda, tan obviamente una táctica de manipulación, que casi me río. Casi. Pero entonces entendí lo que estaban haciendo. Estaban tratando de voltearme contra Clara, de hacerme dudar de mi propia esposa. Patricia, dije calmadamente, Clara y yo hemos estado casados por 42 años. Confío en ella completamente. Sea lo que sea que encontraron, si es que realmente encontraron algo, estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable. El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos. Podía imaginar a Patricia y Marcos intercambiando miradas, recalibrando su estrategia ahora que su intento de voltearme contra Clara había fallado tan espectacularmente. Por supuesto, papá Ernesto, dijo Patricia finalmente, su voz recuperando esa calidez artificial. No queríamos implicar nada, solo estamos preocupados por usted, por ambos. Tal vez cuando Clara se sienta mejor, podemos reunirnos todos y aclarar esto. Sí, eso suena bien. Te llamaré cuando esté mejor. Una cosa más. La voz de Patricia se endureció ligeramente. Marcos intentó hacer una transferencia esta mañana para unos pagos de proveedores. La transacción fue rechazada. ¿Sabe algo sobre eso? Ahí estaba, ya lo sabían, o al menos sospechaban. No, no sé nada. Problemas con el banco. Eso parece. Marcos está tratando de resolverlo ahora. Pero es extraño. Todas las cuentas parecen estar bloqueadas de alguna manera. ¡Qué extraño! Tal vez deberían llamar a Rodrigo Chávez en el banco. Ya lo hicimos. Dice que no puede discutir las cuentas sin su autorización directa. Pero usted le dio autorización a Marcos hace meses con el poder notarial. Bueno, resolveré eso cuando me sienta mejor. Tengo que irme, Patricia. Clara me está llamando. Espere, colgué. Los cuatro nos quedamos en silencio en el auto, procesando la conversación. Ya saben, dijo Roberto, saben que revocaste el poder, y ahora van a entrar en pánico. Bien, dijo Carolina, la gente en pánico comete errores. ¿A qué hora es la reunión con el detective Torres? En 2 horas. Su casa está a 30 minutos de aquí. Entonces tenemos tiempo. Ernesto, Clara, necesito que me cuenten todo sobre los últimos 6 meses. Cada conversación con Marcos o Patricia que les pareció extraña. Cada documento que firmaste. Cada vez que sintieron que algo no estaba bien. Todo. Pasamos la siguiente hora y media en un café cerca de la casa de Torres, reconstruyendo los últimos 6 meses. Clara recordaba cosas que yo había olvidado. Momentos en que Patricia había hecho preguntas sobre nuestras finanzas que parecían inocentes en el momento, pero que ahora tomaban un significado siniestro. Cómo había preguntado sobre seguros de vida, sobre testamentos, sobre qué pasaría con el negocio si algo me sucediera. Estaba planeando esto desde el principio, murmuró Clara, desde antes de casarse con Marcos. Apuesto a que se acercó a él específicamente porque tú eres rico. Pero Marcos es un buen hombre, protesté. Es inteligente. No caería en una trampa así a menos que lo tuvieran agarrado de algo, completó Roberto. Lo cual me lleva a lo que descubrí esta mañana mientras ustedes estaban en el banco. Las deudas de Marcos. Sacó su tablet y abrió varios documentos. Tu hijo tiene una adicción al juego, Ernesto. Una seria. Casinos online, principalmente. En los últimos 2 años ha perdido aproximadamente 4 millones de pesos. El mundo se inclinó. ¿4 millones? Y no solo eso. Pidió prestado dinero a prestamistas privados, gente peligrosa, para cubrir sus pérdidas. Debe aproximadamente 2 millones más a estas personas, con intereses que se acumulan rápidamente. Dios mío, ¿por qué nunca nos dijo? Vergüenza, probablemente, y miedo. Estos prestamistas no son el tipo de gente que acepta pagos atrasados con amabilidad. ¿Y Patricia? Preguntó Clara. ¿Ella sabía sobre las deudas de Marcos? Roberto sonrió sin humor. Ella no solo sabía. Según mis fuentes, ella lo presentó con los prestamistas. Ella arregló los préstamos.
Y luego, cuando Marcos no pudo pagar, ella le ofreció una solución: acceso al dinero de papá. La pieza final del rompecabezas encajó. Patricia había encontrado a Marcos, lo había seducido, lo había empujado hacia la adicción al juego, o había explotado una que ya existía, y luego lo había atrapado en una red de deuda que solo podía pagar robándome. Mi hijo no era el villano, era una víctima, o al menos empezó siendo una víctima. Lo que había hecho después, necesitamos hablar con él, dije. Con Marcos, lejos de Patricia. Necesitamos darle la oportunidad de confesar, de ayudarnos a detener esto. Eso es arriesgado, advirtió Carolina. Si está completamente bajo el control de Patricia, podría advertirla. Es mi hijo, necesito intentarlo. Después de Torres, dijo Roberto firmemente. Primero necesitamos toda la información sobre Patricia, necesitamos munición. Y luego, si decides acercarte a Marcos, al menos sabrás exactamente contra qué estás luchando. A las 3 en punto, llegamos a la casa de Ramón Torres. Era un hombre de unos 60 años, cabello blanco, con los ojos cansados de alguien que había visto demasiada maldad humana durante su carrera. Nos recibió con café y una caja llena de archivos, copias que había guardado del caso de Alberto Fuentes. Siempre supe que algo estaba mal con esa muerte, dijo mientras esparcía fotografías y reportes sobre su mesa de comedor. Alberto Fuentes era un conductor cuidadoso. Su auto estaba en perfectas condiciones. Y sin embargo, de alguna manera perdió control en una carretera que había conducido cientos de veces. Nos mostró fotografías del auto destrozado. Miren aquí, señaló una imagen ampliada del sistema de dirección. ¿Ven estas marcas? Eso no es desgaste normal. Alguien manipuló la columna de dirección, la debilitó lo suficiente para que fallara bajo presión, pero no de inmediato. Alberto probablemente condujo con ese sistema comprometido durante días, antes de que, finalmente, se diera en la peor ubicación posible. ¿Quién tuvo acceso al auto?, preguntó Carolina. Esa es la pregunta del millón. Alberto lo guardaba en su garaje privado. Las únicas personas con acceso eran él, Patricia y el personal de la casa. Interrogué a todos. La empleada doméstica no sabía nada de autos. El jardinero estaba fuera de la ciudad esa semana, lo cual nos deja con Patricia. Pero ella tenía coartada, recordé. Estaba en una convención. Sí, en Guadalajara. Docenas de testigos la vieron durante todo el fin de semana. Físicamente imposible que ella manipulara el auto. Torres hizo una pausa significativa. Pero su hermano Javier acababa de ser liberado de prisión. Y adivinen quién visitó la casa de Alberto y Patricia 2 días antes del accidente, supuestamente para saludar a su hermana. ¿Javier?, dijo Roberto. Exacto. Y Javier tenía antecedentes en mecánica automotriz antes de meterse en el fraude. Habría sabido exactamente cómo sabotear un auto de manera que pareciera un accidente. Torres sacó otro archivo. Pero aquí está donde se pone realmente interesante. Después de la muerte de Alberto, Patricia heredó 8 millones. 2 meses después, estableció Inversiones Sandoval Holdings. Y el primer empleado que contrató fue su hermano Javier, con un salario de 200,000 pesos mensuales por servicios de consultoría. Le pagó por matar a su esposo, susurró Clara. Eso es lo que siempre creí, pero no pude probarlo. Y cuando traté de investigar más, fui detenido, literalmente. Mi capitán me llamó a su oficina y me dijo que había recibido quejas de arriba sobre mi acoso a una viuda inocente, que si no dejaba el caso, mi carrera estaría en peligro. ¿El padre de Patricia?, sugerí. El juez. Torres asintió amargamente. Sebastián Sandoval, uno de los jueces federales más poderosos del estado, hizo unas llamadas y de repente mi investigación estaba muerta. Fui transferido a tránsito. Pasé los siguientes 3 años escribiendo multas de estacionamiento hasta que me jubilé. ¿Pero guardaste todo esto? Cada papel, cada foto, cada nota. Sabía que algún día la verdad saldría. Y cuando Roberto me llamó ayer y me contó sobre ustedes, sobre lo que Patricia estaba haciendo ahora, Torres me miró directamente. Señor Villarreal, Patricia Sandoval es una depredadora. Encuentra hombres con dinero, se casa con ellos y luego los elimina. Alberto fue el primero, pero no será el último a menos que la detengamos. Salimos de la casa de Torres con una caja llena de evidencia que debería haber puesto a Patricia en prisión hace años. Carolina había fotografiado cada documento, cada nota, cada imagen. Ahora teníamos un patrón claro.
Patricia era una asesina metódica que usaba a su hermano como ejecutor y el poder de su padre fallecido para cubrir sus crímenes. Necesitamos ir a la policía, dije mientras conducíamos de regreso al hotel. Ahora mismo, con todo esto. No todavía, dijo Carolina, su voz de abogada fría y calculadora. La evidencia contra Patricia por la muerte de Alberto es circunstancial. Sospechosa, sí, pero no hay prueba directa que la vincule con el sabotaje del auto. Un buen abogado podría argumentar que todo es coincidencia. ¿Coincidencia? Su hermano visita días antes del accidente, ella hereda millones y luego lo contrata con un salario ridículo. Sé cómo suena, pero necesitamos algo más sólido. Necesitamos evidencia directa del plan contra ti. Necesitamos a Patricia o Javier en grabación hablando sobre sus crímenes. O mejor aún, necesitamos que Marcos testifique. ¿Marcos? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Mi hijo está hasta el cuello en esto. Tu hijo está siendo extorsionado, corrigió Roberto. Hay una diferencia. Si podemos separarlo de Patricia, convencerlo de que coopere, tendremos un testigo interno. Alguien que puede dar testimonio sobre las conversaciones privadas, los planes, los documentos falsos. ¿Y si se niega? ¿Y si elige a Patricia sobre nosotros? Entonces, iremos con lo que tenemos, dijo Carolina. Pero creo que deberíamos intentarlo. Hoy, esta noche. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Villarreal, necesito hablar con usted. Es sobre Marcos y Patricia. Por favor, llámeme. Es urgente. Miguel Sánchez. ¿Miguel? Clara leyó el mensaje sobre mi hombro. Pensé que estaba en la institución psiquiátrica. Roberto tomó mi teléfono y examinó el mensaje. Es de un número celular diferente al que tenía registrado para Miguel. Déjame rastrearlo. Tecleó en su laptop. El número está registrado a nombre de María Sánchez, la hermana de Miguel. No sabía que tenía una hermana. Según los registros públicos, María vive en Puebla. Maestra de primaria. Soltera. Roberto hizo una pausa. Esto podría ser legítimo, o podría ser una trampa de Patricia para localizarte. Solo hay una manera de averiguarlo, dije, y marqué el número. Contestó al segundo timbrazo, pero no era la voz de Miguel. Era una mujer joven, hablando en susurros urgentes. ¿Señor Villarreal? Sí. ¿Quién es usted? Soy María, hermana de Miguel. Él me pidió que lo llamara. Señor Villarreal, mi hermano está en problemas. Grandes problemas. ¿Dónde está? Está aquí conmigo, en Puebla. Escapó de esa institución hace 2 días. Señor Villarreal, lo que le hicieron, lo que Marcos y esa mujer le hicieron... Su voz se quebró. Estoy aquí. Cuéntame todo. Miguel descubrió las irregularidades en las finanzas de su empresa hace meses. Cuando confrontó a Marcos, le dijeron que eran reestructuraciones autorizadas por usted, pero Miguel no les creyó. Siguió investigando. Y entonces... Respiró profundamente. Entonces lo drogaron. ¿Qué? Marcos lo invitó a almorzar para discutir las preocupaciones de Miguel, pero había algo en la comida o la bebida. Miguel empezó a sentirse extraño, paranoico, comenzó a alucinar. Lo siguiente que recuerda es despertar en esa clínica, atado a una cama, con doctores diciéndole que había tenido un colapso psicótico. Dios mío, pasó 2 semanas ahí. Le dieron medicamentos fuertes que lo mantenían confundido, dócil, pero un enfermero, un buen hombre que sospechaba que algo no estaba bien, lo ayudó a escapar. Miguel vino directamente a mi casa. Señor Villarreal, él tiene documentos, evidencia que sacó de la oficina antes de que lo drogaran. Documentos que prueban todo lo que Marcos y Patricia han estado haciendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. ¿Qué tipo de documentos? Transferencias, contratos falsos, correos electrónicos entre Marcos y Patricia planeando todo. Y algo más, grabaciones. ¿Grabaciones? Miguel había comenzado a grabar sus conversaciones con Marcos después de que se volviera sospechoso. Tiene grabaciones de Marcos admitiendo que está robando de la empresa, que Patricia lo está forzando a hacerlo por sus deudas, que tienen un plan completo para quitarle todo. Miré a Carolina, quien había estado escuchando en altavoz. Sus ojos brillaban con excitación profesional. María, dijo Carolina, tomando control de la conversación, soy Carolina Villarreal, hermana de Ernesto y abogada. ¿Miguel está dispuesto a testificar, a entregar esa evidencia a las autoridades? Sí, pero tiene miedo. Patricia tiene conexiones.
Su padre era juez federal. Ella podría hacer que lo encierren de nuevo, esta vez permanentemente. No si nos movemos rápido, dijo Carolina. ¿Pueden venir a la Ciudad de México? Hoy. Tengo un fiscal federal que me debe un favor. Con la evidencia de Miguel y lo que ya hemos reunido, podemos conseguir órdenes de arresto esta misma noche. Hubo un silencio. Podía escuchar voces murmurando de fondo. María consultando con Miguel. Está bien, dijo María finalmente, pero necesitamos protección. Miguel está aterrado de que lo encuentren antes de que puedan hablar con las autoridades. Arreglaré protección policial, prometió Carolina. Vengan al Hotel Presidente, habitación 847. Llegaremos en 2 horas. Tendremos oficiales esperando. Después de colgar, los 4 nos quedamos en silencio por un momento, procesando este giro de eventos. Esto cambia todo, dijo Roberto finalmente. Con el testimonio de Miguel y sus grabaciones, tenemos caso sólido no solo contra Patricia, sino contra Marcos también. ¿Marcos irá a prisión?, preguntó Clara suavemente, tomando mi mano. Posiblemente, respondió Carolina, pero si coopera, si testifica contra Patricia, podríamos negociar un trato, probación, restitución, pero evitar tiempo de cárcel significativo. Necesitamos hablar con él primero, dije, antes de que Miguel llegue, antes de que esto se vuelva oficial. Necesito darle a mi hijo la oportunidad de hacer lo correcto. Ernesto, comenzó Carolina, es mi hijo. No voy a abandonarlo sin intentar salvarlo primero. Roberto miró su reloj. Son las 5 de la tarde. Miguel y María no llegarán hasta las 7. Eso te da 2 horas. Pero ¿cómo vas a acercarte a Marcos sin que Patricia esté presente? Marcos va al gimnasio todos los días a las 6, dijo Clara. El mismo gimnasio durante años. Patricia nunca va con él. Dice que prefiere yoga en casa. ¿Todavía va?, preguntó Roberto. Con todo lo que está pasando, ¿crees que mantendrá su rutina? Solo hay una manera de averiguarlo, dije sacando mi teléfono. Le envié un mensaje a Marcos. Hijo, necesito hablar contigo. Solo nosotros 2. Sin Patricia. ¿Estarás en el gimnasio a las 6 como siempre? Necesito verte. Es sobre tu madre. Por favor. La respuesta llegó casi inmediatamente. Papá, sí, estaré ahí. ¿Qué pasa con mamá? Te lo diré en persona. Está bien. Te veo en media hora. Guardé el teléfono y miré a los otros. Voy solo. Absolutamente no, protestó Clara. Es demasiado peligroso. Llevaré esto, dijo Roberto, sacando un pequeño dispositivo de su maletín. Micrófono oculto. Estaré afuera en mi auto, escuchando todo. A la primera señal de problemas entro. ¿Y si Patricia aparece?, preguntó Carolina. Entonces improvisamos, dije. Pero necesito hacer esto. Marcos es mi hijo. Antes de que lo arresten, antes de que su vida se destruya completamente, necesito mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿por qué? El gimnasio estaba relativamente vacío a las 6 de la tarde un martes. Marcos ya estaba ahí cuando llegué, corriendo en la caminadora con audífonos puestos, el rostro tenso de concentración o quizás de preocupación. Cuando me vio, su expresión pasó por varias emociones en segundos, sorpresa, alivio, y luego algo que parecía culpa o miedo. Se bajó de la caminadora y se quitó los audífonos. «Papá», dijo, y había lágrimas en sus ojos. «Dios, estaba tan preocupado. ¿Dónde han estado? ¿Cómo está mamá?» Por un momento, solo un momento, vi al niño que había sido, mi hijo de 5 años llorando porque se había caído de su bicicleta, mi adolescente nervioso antes de su primer baile escolar, mi joven adulto orgulloso en su graduación universitaria. ¿Dónde se había perdido ese muchacho? ¿Cuándo se había transformado en el hombre que me estaba robando? Tu madre está bien, dije suavemente, pero yo no lo estoy, Marcos, y creo que tú tampoco. Algo cruzó por su rostro. ¿De qué estás hablando? Sé sobre las deudas, el juego, los prestamistas, los 6 millones de pesos que debes. Se puso pálido. ¿Cómo? Y sé sobre las transferencias, los 23 millones que han sacado de mis cuentas en los últimos 6 meses. Las propiedades vendidas, la empresa falsa creada con mi nombre. Sé todo, hijo. Marcos se desplomó en un banco de ejercicios, su cabeza entre las manos. Durante un largo momento no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Iba a decírtelo. Dios, papá, iba a decirte todo, pero ella, Patricia, ella dijo que me matarían si no cooperaba. ¿Quién te mataría? Los prestamistas.
tienen conexiones con el crimen organizado. Me mostraron fotos de lo que le hacen a la gente que no paga. Y no era solo yo. Dijeron que irían tras mamá también, que tú estarías seguro porque te necesitaban vivo para acceder al dinero, pero que mamá era prescindible. Mi corazón se congeló. ¿Patricia dijo eso, que Clara era prescindible? Ella dijo que los prestamistas lo dijeron, pero papá, ahora me doy cuenta, creo que fue ella quien los envió tras de mí en primer lugar. Creo que todo fue orquestado. Cuéntame, desde el principio, ¿cómo empezó? Marcos respiró profundamente. Hace 2 años, Patricia me presentó a un amigo suyo que dirigía un casino online. Dijo que era una forma fácil de ganar dinero extra. Al principio gané mucho, 50,000, 100,000 pesos en una noche. Me sentía invencible. Y entonces empecé a perder. ¿Y seguiste jugando? No podía parar. Es como una enfermedad, papá. Siempre pensaba que la siguiente apuesta sería la grande, la que recuperaría todo. Pero solo seguí perdiendo más. Para cuando me di cuenta de lo mal que estaba, debía 4 millones. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no pediste ayuda? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Porque me avergonzaba. Porque eres mi héroe, papá. Siempre lo has sido. Y no podía admitir que había arruinado mi vida de manera tan estúpida. Patricia dijo que podíamos manejarlo, que ella conocía gente que podía prestar el dinero. Su hermano Javier. Marcos levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabes sobre Javier? Sé muchas cosas, continúa. Javier me prestó 2 millones, con intereses que se duplicaban cada mes que no pagara, pero me dio 6 meses antes de que empezaran a aplicar presión. Patricia dijo que teníamos tiempo para hacer un plan, que podíamos usar acceso a tus cuentas, acceso que me habías dado voluntariamente con el poder notarial, para hacer algunas inversiones inteligentes, que recuperaríamos el dinero, pagaríamos a Javier y nadie saldría herido. Pero no fueron inversiones, ¿verdad? Al principio lo fueron, o eso pensé. Patricia mostraba documentos, informes de retorno de inversión, todo parecía legítimo, pero luego empecé a notar cosas, transacciones que no reconocía, propiedades vendiéndose sin que lo discutiéramos. Y cuando le preguntaba a Patricia, ella siempre tenía una explicación que sonaba razonable en el momento. ¿Cuándo te diste cuenta de que te estaba usando? Marcos se limpió las lágrimas. Hace 3 meses. Miguel, tu contador, me confrontó. Me mostró evidencia de que el dinero no estaba yendo a inversiones. Estaba yendo directamente a cuentas controladas por Patricia y Javier. Me dijo que lo que estábamos haciendo era fraude, que podría ir a prisión. ¿Y qué hiciste? Entré en pánico. Le conté a Patricia, y ella se puso fría, más fría de lo que nunca la había visto. Me dijo que Miguel era un problema que necesitaba ser manejado. Pensé que solo hablaría con él, le explicaría la situación, pero luego su voz se quebró. Luego lo drogaron, lo encerraron en esa clínica, y Patricia me dijo que eso es lo que les pasa a las personas que interfieren, que si yo intentaba detenerla, si te decía algo, terminaría igual, o peor. ¿Y tu plan para mi fiesta? ¿Los documentos que querían que firmara? Eran papeles que habrían transferido control completo de todas tus empresas y propiedades a un fideicomiso controlado por mí en papel, pero realmente controlado por Patricia. Ella dijo que era la única manera de pagar mis deudas y salir de esto, que después de que se firmara todo, me divorciaría de ella y te devolvería todo. Pero papá, sus ojos me encontraron, desesperados. No creo que esa fuera su intención. Creo que una vez que tuviera todo, yo también me volvería prescindible, como Alberto. ¿Sabes sobre Alberto? ¿Su primer esposo? Empecé a investigar después de lo de Miguel. Encontré recortes de periódicos sobre su muerte. Y papá, la forma en que murió, accidente de auto en carretera de montaña. ¿Sabes qué me dijo Patricia hace un mes? Me preguntó si tú y mamá todavía hacen esos viajes de fin de semana a la sierra. Dijo que sería peligroso a su edad, especialmente en esas carreteras de montaña. El horror me atravesó como hielo. Patricia había estado planeando matar a Clara y a mí de la misma manera que mató a Alberto. Marcos, necesito que escuches muy cuidadosamente. Miguel escapó de la clínica. Tiene evidencia, documentos, grabaciones, de todo lo que Patricia ha estado haciendo. Va a testificar ante las autoridades. Esta noche. Marcos se puso de pie de un salto. ¿Esta noche? Papá, si Patricia se entera, es por eso que necesito saber.
¿Estás con ella o conmigo? Contigo. Siempre contigo. Papá, lo siento tanto. Soy un cobarde, un idiota. Eres una víctima, pero ahora tienes la oportunidad de convertirte en algo más, en un testigo. Patricia va a ir a prisión, Marcos. La pregunta es, ¿vas a ir con ella o vas a ayudarnos a asegurarnos de que nunca lastime a nadie más? La ayudaré, haré lo que sea necesario. Pero papá, ella es peligrosa, más peligrosa de lo que crees. Tiene conexiones. Su padre tal vez esté muerto, pero dejó favores pendientes con gente poderosa. Y Javier no es solo un estafador. Ha estado en prisión por cosas peores. Violencia, amenazas. Marcos y yo salimos del gimnasio juntos. Roberto estaba esperando en su auto, y cuando vio a mi hijo conmigo, su mano se movió instintivamente hacia donde sabía que guardaba su arma. Le hice una señal de que todo estaba bien. Marcos subió al asiento trasero del auto, todavía con su ropa de gimnasio, sudando no solo por el ejercicio, sino por los nervios. ¿Dónde está Patricia ahora?, preguntó Roberto mientras conducía de regreso al hotel. En casa, creo, respondió Marcos. Le dije que iba al gimnasio, como siempre. Ella está haciendo llamadas, tratando de averiguar dónde están ustedes, qué pasó con las cuentas bancarias. ¿Sabe que te reuniste con tu padre? No. Le apagué el rastreador de ubicación en mi teléfono hace unas horas. Dije que la batería estaba muriendo. Marcos miró por la ventana. Papá, hay algo más que necesitas saber. Patricia tiene un plan de respaldo. Siempre lo ha tenido. ¿Qué tipo de plan de respaldo? Si algo sale mal, si siente que está perdiendo control, tiene documentos preparados. Documentos que te hacen parecer mentalmente incompetente. Reportes médicos falsos. Declaraciones de personas que supuestamente te han visto confundido, olvidadizo. Ella iba a usarlos para declararte legalmente incapaz si te negabas a firmar los papeles de la fiesta. ¿Reportes médicos falsos? ¿De qué doctor? Doctor Héctor Ruiz. Tiene una clínica privada. Es el mismo doctor que diagnosticó a Miguel con el episodio psicótico. Patricia le paga muy bien por sus servicios. Roberto tomó notas mentales. Necesitamos el nombre de ese doctor. ¿Sabes dónde está su clínica? En Polanco. Clínica Médica Integral, pero no solo es él. Patricia tiene un abogado también. Alguien especializado en tutelas y declaraciones de incompetencia. Se llama Óscar Delgado. Conozco ese nombre, dijo Roberto sombríamente. Delgado tiene reputación de ayudar a familias a declarar incompetentes a parientes ricos para apoderarse de sus fortunas. Hay rumores de sobornos a jueces, testimonios falsos. Llegamos al hotel. Carolina y Clara estaban esperando en la habitación, y cuando vieron a Marcos, la expresión de Clara era una mezcla de alivio maternal y traición maternal. Se acercó a nuestro hijo y, sin decir palabra, le dio una bofetada que resonó en la habitación. «Mamá», comenzó Marcos. «¿Cómo pudiste?» La voz de Clara temblaba de furia y dolor. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres. Te amamos. Te dimos todo. Lo sé, mamá, lo sé, y lo siento. Dios, lo siento tanto». Marcos se derrumbó llorando. «Arruiné todo, pero juro que voy a arreglarlo. Voy a testificar, voy a hacer lo correcto». Clara lo miró por un largo momento, y luego, a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, lo abrazó, porque eso es lo que hacen las madres, incluso cuando sus hijos rompen sus corazones. «Tenemos que movernos rápido», dijo Carolina, siempre práctica. «Miguel y su hermana llegarán en 40 minutos. Marcos, necesito que escribas una declaración detallando todo lo que acabas de contarle a tu padre. Cada conversación con Patricia, cada transacción, cada amenaza, todo. Lo haré, pero necesito advertirles sobre algo. Patricia va a saber que algo está mal cuando no regrese a casa esta noche, y cuando lo sepa, va a huir. Ella y Javier tienen pasaportes falsos, identidades de respaldo. Lo han mencionado antes como plan de contingencia. ¿Sabes dónde están esos pasaportes?, preguntó Roberto. En una caja de seguridad, Banco Internacional, sucursal Reforma. Está a nombre de una empresa fantasma, pero Patricia tiene la llave. Carolina sacó su teléfono. Voy a llamar a mi contacto en la fiscalía. Con lo que tenemos, tu testimonio, la evidencia de Miguel, lo que Torres guardó del caso de Alberto, podemos conseguir órdenes de arresto y órdenes de cateo. Bloquearemos la caja de seguridad. Congelaremos todas sus cuentas y tendremos equipos listos para arrestarla esta noche.
Pero necesitas atraerla a un lugar donde puedan arrestarla limpiamente, dijo Roberto. En su casa podría haber armas, podría tomar rehenes si tiene personal doméstico presente. Necesitamos sacarla al descubierto. Tengo una idea, dijo Marcos lentamente. Patricia quiere los documentos que papá supuestamente iba a firmar en la fiesta. Los originales están en su casa, pero ella tiene copias en su oficina de inversiones Sandoval Holdings. Si le digo que papá finalmente accedió a reunirse con ella allí esta noche para firmar todo, vendrá. Y la oficina está en un edificio comercial, fácil de rodear, sin civiles después de las 7 de la noche. Es arriesgado, dijo Carolina. Estamos usando a Ernesto como cebo. Yo no voy a firmar nada, dije. Solo necesito mantenerla hablando el tiempo suficiente para que la policía llegue. Y si Marcos está ahí, conmigo, grabando todo... No, Clara se interpuso. Es demasiado peligroso. Si Patricia sospecha algo, si tiene armas... Clara, es la única manera. Y no estaré solo. Roberto estará afuera. La policía estará lista. Y esta vez voy a estar grabando cada palabra que ella diga. Sonó el timbre de la puerta. Miguel había llegado con su hermana María, media hora antes de lo previsto. Cuando abrimos la puerta, me impactó ver a Miguel, un hombre que recordaba como robusto y saludable, ahora parecía haber envejecido 10 años. Estaba delgado, con ojeras profundas, las manos temblando ligeramente. «Señor Villarreal», dijo, su voz quebrada, «lo siento tanto. Debí haberle dicho desde el principio, pero tenía miedo. Lo sé. Marcos me contó lo que te hicieron. Lo guié al interior. ¿Trajiste la evidencia?» Miguel abrió una mochila que llevaba. Dentro había carpetas llenas de documentos, varias memorias USB y un teléfono. Aquí está todo. Transferencias falsificadas, contratos fraudulentos, correos electrónicos entre Marcos y Patricia, y grabaciones. Sacó el teléfono. Empecé a grabar mis conversaciones con Marcos después de que las cosas se volvieran sospechosas. Tengo admisiones directas de que estaban robando fondos. Marcos miró el teléfono con horror. «Miguel, lo siento. No sabía que estabas grabando. Lo sé. Y escuché tus disculpas en esas grabaciones también. Escuché cómo Patricia te presionaba, te amenazaba. Por eso estoy dispuesto a testificar que eras una víctima tanto como yo». Carolina tomó el teléfono y comenzó a revisar las grabaciones. Su expresión profesional se iluminó. «Esto es oro. Tenemos admisiones de fraude, conspiración, extorsión. Y miren», amplió una foto en el teléfono. «Esta es Patricia con Javier firmando documentos en la oficina. La fecha es 3 días después de que Ernesto firmara el poder notarial. Están planeando todo esto incluso entonces». Mi teléfono sonó. «Patricia». Todos en la habitación se quedaron en silencio. «Contesta», dijo Carolina. «Ponla en altavoz, actúa normal». Contesté. «Patricia, papá Ernesto». Su voz era fría, sin la calidez artificial de antes. «Necesitamos hablar. Ahora. ¿Dónde está Marcos? No ha regresado del gimnasio y su teléfono está apagado. Está aquí conmigo. Tuvimos una larga conversación». Hubo una pausa. «Ya veo. ¿Y de qué hablaron?» «De muchas cosas. De deudas, de préstamos, de transferencias de dinero, de Miguel Sánchez». Otra pausa más larga. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión. «Entiendo. Entonces sabe. Sé todo». No sabe todo, pero está a punto de aprenderlo. Escuche cuidadosamente, papá Ernesto, porque solo voy a decir esto una vez. Tiene 2 opciones. Una, viene a mi oficina ahora mismo, firma los documentos que preparé, y todos seguimos con nuestras vidas. Usted obtiene 20 millones de pesos de retiro, y Clara y usted pueden vivir cómodamente el resto de sus días. Marcos y yo nos quedamos con el negocio. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que destruyo todo. Tengo documentos que prueban que usted está mentalmente incompetente, que ha estado malversando fondos de su propia empresa durante años, que abusó emocionalmente de Marcos durante toda su infancia. Tengo testigos pagados que declararán todo esto. Para cuando termine con usted, pasará sus últimos años en un asilo, declarado incapaz, mientras yo liquido su empresa pieza por pieza. Interesante amenaza. ¿Pero qué hay de asesinato? ¿Qué hay de tu primer esposo, Alberto? Silencio total. Finalmente, no sé de qué está hablando. Creo que sí, y creo que las autoridades también querrán hablar sobre eso, especialmente con nueva evidencia. Usted no tiene evidencia de nada. ¿Estás segura?
Porque tengo a un detective retirado que guardó archivos completos del caso. Tengo a tu contador que escapó de tu pequeña prisión médica y grabó todo. Y tengo a tu esposo, mi hijo, listo para testificar contra ti. El silencio que siguió era aterrador. La línea se cortó. Patricia había colgado. Todos en la habitación nos miramos, sabiendo que acabábamos de cruzar un punto de no retorno. Va a huir, dijo Roberto, ya tecleando en su laptop. Necesitamos alertar a la fiscalía ahora. Carolina, ¿tu contacto está listo? Le envío todo en este momento. Carolina ya estaba enviando archivos desde su teléfono. Pero va a tomar al menos una hora conseguir las órdenes firmadas, organizar equipos de arresto. No tenemos una hora, interrumpió Marcos. Patricia tiene un jet privado en el aeropuerto. Bueno, técnicamente es de Javier, pero ella tiene acceso. Si sale de su casa ahora puede estar en el aire en 90 minutos. ¿Qué aeropuerto?, preguntó Roberto. Aeropuerto Internacional de Toluca, hangar privado número 7. Roberto hizo una llamada rápida. Cuando colgó, su expresión era sombría. Mi contacto en seguridad aeroportuaria dice que hay un plan de vuelo registrado para esa ubicación. Destino, Panamá. Salida programada para las 9 de la noche. Son las 7:15 ahora. Panamá no tiene tratado de extradición fuerte con México, dijo Carolina. Si llega allá con dinero suficiente, podría desaparecer para siempre. Entonces no la dejamos llegar, dije poniéndome de pie. Roberto, ¿puedes llegar al aeropuerto antes que ella? Puedo intentarlo. Pero incluso si llegamos primero, no podemos detenerla legalmente sin una orden. Yo puedo, dijo una voz desde la puerta. Todos nos volteamos. Un hombre de unos 50 años, traje oscuro, credencial federal colgando del cuello, estaba parado en el umbral. Detrás de él había 2 agentes uniformados. Fiscal Federal Ramírez se presentó. Carolina me alertó hace una hora sobre esta situación. He estado revisando la evidencia que me envió mientras conducía hacia acá. Es suficiente para órdenes de arresto inmediatas. Sacó documentos de su maletín. Órdenes firmadas hace 10 minutos por un juez federal, Patricia Sandoval de Villarreal y Javier Sandoval, arrestados por fraude, extorsión, conspiración. Y basándome en la evidencia del detective Torres sobre Alberto Fuentes, he reabierto esa investigación como homicidio. ¿Puede detenerla en el aeropuerto?, pregunté. Ya tengo equipos en camino. Pero, señor Villarreal, necesito que usted y su hijo vengan conmigo. Sus testimonios serán cruciales para asegurar que esto se sostenga en corte. Los siguientes 90 minutos fueron un borrón. Marcos, Clara y yo subimos al auto del fiscal Ramírez, con Roberto siguiéndonos en su vehículo. Mientras conducíamos a toda velocidad hacia Toluca, Marcos dio su declaración completa, grabada oficialmente. Habló durante 40 minutos sin detenerse, cada detalle de cómo Patricia lo había manipulado, las amenazas, las deudas, todo. Ella me hizo creer que no tenía otra opción, dijo, su voz quebrada, que si no cooperaba, mamá moriría, que ustedes dos tendrían un accidente como Alberto, y yo le creí porque ya había visto lo que era capaz de hacer, lo que le hizo a Miguel. ¿Alguna vez la escuchaste admitir el asesinato de Alberto directamente?, preguntó Ramírez. Una vez. Estábamos discutiendo porque yo quería detener todo. Le dije que esto estaba mal, que eventualmente nos atraparían, y ella se rió. Me dijo, Marcos, maté a mi primer esposo y nadie sospechó nada. Tenía al juez federal más poderoso del estado como padre. ¿De verdad crees que alguien te creerá a ti sobre mí? Pensé que estaba exagerando, tratando de asustarme, pero ahora, esa admisión, junto con la evidencia de Torres, es suficiente para un cargo de asesinato, dijo Ramírez con satisfacción. Llegamos al aeropuerto a las 8:30. El hangar privado estaba rodeado de vehículos federales. Ramírez nos indicó que esperáramos en el auto mientras él y sus agentes se acercaban. A través del parabrisas podíamos ver el jet, un Cessna Citation elegante con escaleras desplegadas. Había movimiento alrededor del hangar. Entonces vi a Patricia salir de un Mercedes negro jalando una maleta. Incluso desde la distancia podía ver su postura tensa, su cabeza girando constantemente, buscando amenazas. Javier salió del lado del conductor. Los hermanos hablaron brevemente. Luego comenzaron a caminar hacia el jet. Ahora, dijo Ramírez por su radio. Agentes federales emergieron de varias direcciones, armas desenfundadas, gritando comandos. Patricia se congeló, su mano yendo instintivamente a su bolso.
Javier levantó las manos inmediatamente, reconociendo una situación perdida cuando la veía. Pero Patricia tenía otra idea. Sacó algo de su bolso, no un arma, sino su teléfono, y lo levantó alto. «Un paso más y lo destruyo», gritó. «Tiene información que los destruirá a todos». «¿Qué información?», gritó Ramírez. «Nombres, jueces que mi padre sobornó, fiscales que tomaron dinero, políticos involucrados en todo. Si me arrestan, todo sale a la luz». Era un farol desesperado, pero Ramírez no se inmutó. «Adelante, publica todo, pero eso no cambia el hecho de que estás bajo arresto por asesinato, fraude y conspiración». «¿Asesinato? No tienen pruebas de asesinato. Tenemos tu confesión a Marcos Villarreal, grabada. Maté a mi primer esposo y nadie sospechó nada. ¿Te suena familiar?». Vi el momento exacto en que Patricia se dio cuenta de que había perdido. Su rostro, usualmente tan controlado, se desmoronó. Miró hacia el auto donde estábamos y nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas. El odio en su mirada era palpable. «Esto es culpa tuya», gritó hacia nosotros. «Viejos estúpidos. Deberían estar muertos. Ambos deberían estar muertos como Alberto». Y ahí estaba. Otra confesión, esta vez frente a 2 docenas de testigos y múltiples cámaras de video. Los agentes la esposaron mientras ella seguía gritando amenazas y acusaciones. Javier fue arrestado sin resistencia, luciendo casi aliviado de que todo hubiera terminado. 3 semanas después, estaba sentado en una sala de tribunal mientras un juez leía los cargos. Patricia Sandoval enfrentaba cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Alberto Fuentes, múltiples cargos de fraude, extorsión, falsificación de documentos y conspiración. Javier enfrentaba cargos similares como cómplice. El juicio duró 2 meses. Miguel testificó sobre su secuestro y falso encarcelamiento. Torres presentó toda su evidencia sobre la muerte de Alberto. Marcos, con lágrimas en los ojos, testificó sobre la manipulación y las amenazas. Y yo testifiqué sobre el intento sistemático de robar todo lo que había construido. El veredicto llegó un viernes por la tarde. Culpable en todos los cargos. Patricia fue sentenciada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Javier recibió 15 años como cómplice. Cuando leyeron la sentencia, Patricia me miró una última vez. No había más máscaras, no más actuación, solo odio puro. «Deberías estar muerto», susurró mientras la sacaban de la sala. «Tú y esa perra de tu esposa deberían estar muertos». Marcos se declaró culpable de fraude bajo coacción. Por testificar contra Patricia y debido a las circunstancias atenuantes de sus amenazas y manipulación, recibió 5 años de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario y la obligación de devolver todo el dinero robado, lo cual tomaría años, pero estaba comprometido a hacerlo. «Lo siento, no es suficiente», me dijo después de la sentencia, llorando en mis brazos. «Nunca será suficiente». «Pero es un comienzo», respondí, «y tienes el resto de tu vida para demostrar que aprendiste de esto». 1 año después, Marcos había pagado 1/3 de la restitución trabajando 18 horas al día en las ferreterías. No como ejecutivo, sino desde abajo, probándose a sí mismo. Iba a terapia 3 veces por semana por su adicción al juego. Y lentamente, muy lentamente, estábamos reconstruyendo nuestra relación. Clara y yo celebramos mi cumpleaños número 68 con una fiesta pequeña. Solo familia cercana, Carolina, algunos primos y Marcos. Nada elaborado, nada extravagante, solo gente que realmente amábamos y en quien confiábamos. ¿Alguna vez pensaste que terminaría así?, me preguntó Clara esa noche mientras estábamos en nuestro balcón, mirando las estrellas. ¿Con nuestro hijo ayudándome a destruir a su propia esposa? No, nunca imaginé algo así, pero lo salvaste de ella. Lo salvamos. Tú fuiste quien vio las señales primero, quien tomó esas fotos. Sin ti, seríamos 2 personas muertas en un accidente de carretera, terminó Clara. Como Alberto. Tenía razón. Patricia había estado planeando matarnos. Los investigadores encontraron notas en su computadora detallando el plan. Un viaje de fin de semana a la sierra, frenos saboteados igual que con Alberto, 2 víctimas ancianas en una tragedia inevitable. Nunca volveré a confiar tan ciegamente, dije. En nadie, excepto en mí, excepto en ti.
Nos quedamos ahí en silencio, dos sobrevivientes de una pesadilla que casi nos destruye. Pero habíamos sobrevivido, y a veces eso es suficiente. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia de traición, manipulación y justicia, gracias por acompañarme en este viaje emocional. La historia de Ernesto nos recuerda que las amenazas más peligrosas a veces vienen de quienes menos esperamos, que la confianza ciega puede ser mortal, y que nunca es demasiado tarde para luchar por la verdad cuando descubres que algo está terriblemente mal. Ahora te pido 3 cosas simples. Primero, suscríbete a este canal, presiona ese botón rojo. Me ayudas a seguir creando estas historias intensas que te mantienen enganchado desde la primera frase hasta la última palabra. Segundo, dale me gusta a este video. Ese simple gesto me dice que la historia de Ernesto, Clara y Patricia te impactó y ayuda a que más personas la descubran. Tercero, comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe saludos desde tu ciudad. ¿Qué te pareció el giro de Patricia como asesina? ¿Te sorprendió? ¿Crees que Marcos merece una segunda oportunidad? Me encanta leer cada comentario. Tu opinión importa y crea una comunidad de personas que disfrutan estas historias llenas de suspenso. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, compártela con alguien que ame los thrillers psicológicos y las historias de justicia familiar. Suscríbete, me gusta, comenta tu ciudad y tu opinión. Soy Ernesto Villarreal, tengo 68 años y esta fue mi historia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Aviso importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los personajes, eventos y situaciones son producto de la imaginación y no representan personas o hechos reales. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esta narrativa fue diseñada para entretener y explorar temas dramáticos de manera ficticia.